Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la sustentación de nuestro parcial final. Nuestro grupo está conformado por Jesús Vitola, Nicolás López, Mariana Velandia y mi persona, Laura Riaño. Este parcial está conformado por dos partes. A continuación voy a realizar la parte introductoria de la teoría de la primera parte. Pues la primera parte es básicamente se está realizando un análisis sobre un sistema mecánico no lineal compuesto por dos osciladores amortiguados acoplados. Estos están acoplados mediante un resorte cuya pues, constante elástica es distinta al de los principales. Más adelante mostraré una imagen que ejemplifica mejor cómo es el sistema trabajado. Pues, el objetivo principal de pues, este análisis es estudiar cómo la diferencia entre K y K sub C, que son las dos constantes elásticas que se están trabajando, junto con la presencia del amortiguamiento lineal y cuadrático, modifica las propiedades dinámicas, los modos normales y la transferencia de energía del sistema. A continuación, pues realizaré la introducción del sistema. Acá ya se pueden ejemplificar mejor mediante la imagen. Eh, este sistema está formado por dos masas, una masa sub 1 y una masa sub 2. Estas están unidas a las paredes por medio de dos resortes que tienen una constante idéntica K. Estas dos masas están unidas por medio de un resorte de acoplamiento que este tiene una constante K sub C. Es decir, esta K sub C es diferente a esta K. Em, Además, este modelo incorpora pues básicamente amortiguamiento lineal, denominado C, y un amortiguamiento cuadrático que introduce pues la no linealidad dominante del sistema. Em, acá aclaramos pues la diferencia que va a haber entre K y K sub C, que explicamos básicamente que al de una vez explicar que estas dos constantes van a ser diferentes, conllevará que este problema físico presentará pues una simetría en las fuerzas de restauración. Comenzando pues con la formulación matemática, se, se realizó pues pues aplicó en cada cuerpo las leyes de Newton y se obtenieron dos ecuaciones diferentes de segundo orden, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Em, Ahora, pues, en este caso, el sistema se reescribió de tal manera para que quedara como ecuaciones de primer orden, utilizando, pues, esta, esta sustitución. Y de esta forma nos queda el sistema de primer orden. Em, es, gracias a esto, nos permite separar la parte lineal del sistema en una matriz, que es la matriz a que llamamos en esta parte. Y mientras que los términos cuadráticos del amortiguamiento se pueden agrupar en otra matriz que, que es de un vector no lineal, que la llamamos F sub NL. Es este de acá. Ahora, para los parámetros de acoplamiento y efectos físicos de pues, K y diferente de K sub C, em, introducimos el parámetro adimensional. Este parámetro controla la interacción entre las masas. Acá en este caso, dependiendo del valor que nos dé la división entre K sub C y K, tenemos que puede ser que el acoplamiento sea débil, es decir, que el comportamiento va a ser casi independiente. La interacción moderada o acoplamiento moderado, la interacción pues es significativa. Y en el último caso es que tenemos un acoplamiento fuerte o dominante, eh, pues básicamente el comportamiento colectivo pues es dominante. La diferencia entre K y K sub C altera pues mucho la estructura de las fuerzas y pues produce una simetría que afecta como tal las frecuencias naturales del sistema y pues la transferencia energética y pues la estabilidad del sistema.
Ahora bien, siguiendo con la parte de los modos normales del sistema lineal, si anulamos todo término no lineal, obtenemos pues un sistema lineal acoplado cuyas soluciones son combinaciones de dos modos normales. Que esto pues fue básicamente lo que realizamos en esta parte y nos da que las frecuencias naturales son estas que tenemos acá, donde esta la primera parte es para un modo simétrico, donde x sub 1 es igual a x sub 2 y tenemos un modo antisimétrico, que es donde x sub 1 es igual a menos x sub 2. La conclusión que llegamos acá es que el acoplamiento K sub C solo afecta como tal a la frecuencia del modo antisimétrico. Esto quiere decir que la interacción entre las masas se manifiesta exclusivamente cuando las masas se mueven en direcciones opuestas. Eh, para el análisis de la energía y pues los efectos no lineales, eh, cuando volvemos a reintroducir el amortiguamiento cuadrático, aparecen fenómenos no lineales que modifican pues como tal la disipación y la transferencia de la energía. Acá pues básicamente realizamos la expresión de la energía total del sistema y pues básicamente acá tenemos la tasa de disipación del sistema conforme pues va avanzando la simulación. Y acá pues realizamos el término de potencia asociada a pues este acoplamiento. Ahora, los casos límites de este acoplamiento. Realizamos tres análisis fundamentales, donde K sub C es igual a cero. Entonces el sistema se descopla y obtenemos dos osciladores completamente independientes. En el caso 2, la interacción puede tratarse como pues una perturbación sobre un sistema sin acoplar. Y en el caso 3, que es el acoplamiento fuerte, el resorte central domina y se introducen coordenadas del centro de masa y la coordenada relativa. El movimiento relativo pues queda controlado casi exclusivamente por K sub C, mientras que el centro de masa se mueve bajo la influencia pues de los resortes principales. Como ya se dijo, en la simetría del sistema como tal, pues básicamente es antisimétrico. Eh, básicamente. Mm, Acá también algo que se considera es que pues las ecuaciones son autónomas, o sea, estas no dependen netamente del tiempo. Ahora, siguiendo la metodología numérica, debido a que pues el sistema, a la presencia de la no linealidad, el sistema pues no emite como tal soluciones analíticas. Por ello pues básicamente comenzamos a integrar, por eso se utiliza la integración numérica. Eh, Acá el que principalmente nosotros utilizamos fue el método de Runge-Kutta de orden 4. En este esquema, el término K sub C aparece explícitamente pues, en los cálculos intermedios de las ecuaciones para las velocidades, tanto en los términos diagonales como en los términos de acoplamiento, lo cual en esencia, eh, lo cual es esencia para preservar la precisión del método. En síntesis, para pues concluir, al considerar que subse como pues un parámetro independiente de K, permite pues modelar sistemas reales donde pues el acoplamiento de hilos en enclanajes o pues resortes poseen rigideces diferentes, por decir así. Esta diferencia modifica los modos normales, la disipación, la estructura energética o pues la transferencia de energía entre cada uno de los osciladores. Pasando con el código, tenemos la siguiente modularización, una carpeta de documentos que incluye la teoría de los osciladores amortiguados acoplados y el método de disolución que se utilizó, una carpeta include con el prototipo de las funciones
una carpeta de resultados que incluye los datos calculados por el programa y las gráficas generadas por GNUplot. Una carpeta scripts que incluye los códigos de GNUplot para generar las gráficas. Y una carpeta CRSEC donde está el main y la función que resuelve todo el problema de los osciladores amortiguados acoplados. Un Docsifile, un Makefile para la automatización del programa y un README. Ok, empezando con el corazón del código, pues tenemos una función que pide ingresar los datos de amplitud inicial, velocidad inicial y las masas para las masas uno y 2. Una constante de amortiguamiento que corresponde a los resortes que están fijos en las paredes y una constante para el resorte que acopla las dos masas. Un valor de coeficiente de amortiguamiento lineal, el valor del coeficiente de amortiguamiento cuadrático y el valor de tiempo inicial. Y también el paso de integración para el método de Runscuta 4. En, en la función tenemos las ecuaciones diferenciales para las masas uno y 2 que están acopladas. Para resolver el método de Runscuta entonces se utilizaron cuatro diferenciales de x y diferenciales de velocidad para la posición 1 que corresponde a la masa 1, velocidad 1, y para la masa 2 que es posición 2 y velocidad 2. Y aquí se ejecuta todo el método de Runscuta que calculan la amplitud y velocidad para las masas 1 y 2. Y al final está la función guardar datos que ejecuta la función Runscuta eh, y, y genera los datos de amplitud, pues genera los datos hacia un archivo de amplitud, tiempo, amplitud para las masas 1 y 2, velocidad para las masas 1 y 2 y también los datos de momentum. Y al final tenemos el ejecutar. Al final se llama GNUplot para ejecutar las gráficas. Entonces acá un ejemplo de cómo funciona el código. Valor de amplitud inicial para la masa 1. Velocidad inicial, masa. Valor de la constante de resorte. Valor de la constante de resorte de acoplamiento. El valor de los coeficientes de amortiguamiento lineal y amortiguamiento cuadrático. Tiempo inicial y paso. Y al final se generan las gráficas, los datos, y las gráficas de amplitud, velocidad y momento para las masas 1 y las masas 2. Además el código también calcula los osciladores independientes, o sea, sin acoplar. Aquí están las gráficas de posición, velocidad y momento para las masas sin acoplar.
Bueno, ahora asociado a la resolución numérica de la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Esto utilizando diferencias finitas y método de Gauss-Seidel. Lo primero, pues tenemos la ecuación del Laplace, que básicamente da cuenta del comportamiento del potencial electrostático, en este caso en dos dimensiones, para un espacio rectangular en el cual no se hallan cargas. Se utilizó un dominio rectangular con x de 0 a L y y de 0 a h, que definen la base y la altura del rectángulo de nuestro espacio. Se aplicaron condiciones de Dirichlet para las cuales tres bordes del cuadrado poseen un potencial constante y uno de ellos varía respecto a una función en específico que más adelante se muestra. Em, lo primero pues fue definir una malla discreta para poder tener los puntos en los cuales se van a calcular los potenciales. En este caso se dividió la base se dividió el espacio en X en n sub X partes y el espacio en Y en n sub Y partes, para así definir un delta X y un delta Y que corresponden al paso que se va a utilizar en los cálculos y pues definir cada punto como X sub I igual a I veces delta X y Y sub J igual a J veces delta Y. Para calcular las derivadas parciales en cada punto se utilizaron diferencias finitas centradas, como se muestra en esta parte. Y para simplificar el proceso computacional, se consideró delta x y delta y igual a h, los dos iguales, para así obtener la ecuación discreta que se muestra en esta parte. Posteriormente se utilizó el método SOR o Successive Over Relation, debido a que el método Gauss-Seidel, dada su forma de actualizar iterativamente, pues puede tener una convergencia bastante lenta. Para esto se añade el parámetro del factor de sobrerelajación omega, que para cuando tiene valores de entre 1 y 2, la convergencia se puede acelerar bastante. Para este proyecto se utilizó un factor de sobrerelajación de 1,85, que es lo más adecuado para mallas rectangulares. Esta ecuación que se muestra aquí corresponde al error global que calculado, que corresponde a la diferencia, a la sumatoria de diferencias de potencial entre puntos adyacentes o interacciones seguidas. Y pues el programa se detiene cuando dicho error alcanza un 10 a la menos 6. Para las condiciones de frontera implementadas, para el borde izquierdo con x igual a 0, se tuvo o se utilizó un potencial de 0 voltios. Para el borde derecho, x igual a L, un potencial de 10 voltios. Para el borde superior, y igual a h, un potencial de 5 voltios. Y finalmente para el borde inferior, un potencial que sigue la función coseno hiperbólico de x, donde para poder trabajar sobre nuestra malla, el x es reemplazado por x sub pi o y por delta x. Para los criterios de convergencia y parámetros utilizados, como ya se mencionó, el programa se detiene cuando el error alcanza un 10 a la menos 6 y el error calculado pues corresponde a la suma absoluta de las diferencias entre iteraciones sucesivas o las diferencias de potencial entre problemas adyacentes. El máximo, se definió un máximo de iteraciones de 5 por 10 a la 5 para evitar que se generaran bucles infinitos. Y pues las dimensiones de la malla de n sub x y n sub y se definieron como iguales para tener un espacio cuadrado que se dio igual a 51 puntos. Y para el dominio y definir las unidades L y H iguales a 5 unidades de longitud. Gracias. Hola, buenos días. Continuando, teniendo en cuenta ya la parte teórica de la resolución numérica para la ecuación de Laplace en 2D, entonces voy a mostrar la impresión del código que tenemos acá. Nosotros elegimos el punto 8 de la parte B, en el cual tenemos los tres límites de fronteras y la parte inferior que va a ser phi en función del coseno hiperbólico de x. Entonces, como ya vimos en la teoría, vamos simplemente a generar la modulación del código. En include tengo la función de Laplace, que esta está basada en la que tenemos en el Teams que realizamos en clase. Simplemente definimos los vectores para cada una de las fronteras y sus direcciones. En la parte de scripts
Entonces tenemos, las generé con Gnuplot para poder generar en 2D vamos a generar la simulación del mapeo y en 3D sí vamos a ver toda la superficie que vamos a tener del mapa de calor. Por otra parte, en Source tenemos la función main principal, en la cual estamos llamando los valores, estamos introduciendo las constantes principales, los límites de las fronteras y que nos arroje el error total por Gaussian en el terminal. De hecho, cuando compilamos aquí en la terminal, podemos ver la convergencia alcanzada del número de iteraciones y el error final, que también era objetivo principal del código. También tenemos la función Laplace, que simplemente no la define. Tenemos los límites de las fronteras, tenemos aquí la condición que tenemos para que sea el coseno hiperbólico de x. Y listo, por ese lado. Ah, bueno, aquí es el archivo para que pueda guardar los datos que tenemos en una carpeta de archivos que vamos a ver ahorita para que se pueda graficar. Entonces, aquí en resultados tenemos las listas, que son los .dat que se está guardando, y tenemos las gráficas generadas. Tenemos este que va a ser el mapa de calor. Como vemos, es simplemente el último valor dentro de aquí, lo que varía a ser un coseno hiperbólico, y la superficie del potencial. Aquí está. Ya para finalizar, pues también tenemos el README. El contenido en general gestiona el flujo principal, va a generar iteraciones OR. Contiene la información del método Gaussian para que nos dé las iteraciones y el porcentaje de error en cada una de estas. Con la declaración de las funciones de Laplace, pues podemos encontrar las mismas soluciones. Y ya. Entonces, simplemente como copiar y ejecutar, pues tenemos que tener Gnuplot y una terminal, ¿vale? En este caso yo uso min. Entonces, simplemente tenemos la partida de archivos, damos make, compilamos y ya nos arroja los errores y se guardan dentro de las mismas carpetas que ya vimos acá. Entonces, eso sería todo.